¿Alguna vez has sentido que una persona entra en tu vida y en cuestión de horas tu mente ya está construyendo una historia completa? No hablo solo de imaginar una próxima cita. Hablo de algo más profundo. Empiezas a revisar el teléfono constantemente, repasas cada palabra que dijo, analizas su forma de mirar, su manera de reír, incluso el tono de su voz. Y sin darte cuenta, alguien que apenas conoces ya ocupa un espacio enorme dentro de tu cabeza. A primera vista parece romanticismo. La cultura popular nos ha enseñado que enamorarse rápido es una señal de intensidad emocional, de destino, de química inevitable. Pero la psicología describe este fenómeno de una forma mucho menos poética. Muchas veces no es amor, es un mecanismo mental. El cerebro humano está diseñado para buscar placer y evitar incertidumbre. Cuando aparece alguien que parece encajar mínimamente con lo que deseamos, nuestro sistema de recompensa se activa, no porque conozcamos realmente a esa persona, sino porque nuestro cerebro interpreta su presencia como una posible solución a una necesidad emocional. En ese momento ocurre algo interesante. El cerebro no ve a un ser humano complejo con contradicciones, defectos y una historia propia. Ve una promesa de conexión, de validación, de compañía. Y cuando el cerebro detecta una promesa así, libera dopamina. La dopamina no es la hormona del amor, como muchos creen. Es la molécula de la anticipación, del deseo, de la expectativa de algo que podría hacernos sentir bien. Por eso en las primeras fases de atracción, el cerebro funciona de una forma muy parecida a la de una persona que acaba de encontrar algo que le genera placer inmediato. Cada mensaje que llega al teléfono produce un pequeño estímulo. Cada respuesta genera un micro pico de recompensa. Poco a poco el sistema empieza a asociar a esa persona con una fuente de gratificación emocional. Aquí aparece un concepto psicológico que casi nadie conoce, pero que explica muy bien lo que ocurre: la limerencia. La limerencia es un estado mental caracterizado por una intensa obsesión romántica hacia alguien que todavía no conocemos realmente. La mente se llena de pensamientos repetitivos sobre esa persona. Se idealiza su personalidad. Se exagera la importancia de cada gesto. Lo curioso es que gran parte de esa intensidad no proviene de la realidad, sino de la imaginación. La fantasía también genera dopamina. Cuando imaginas conversaciones futuras, escenarios posibles o momentos que todavía no han ocurrido, tu cerebro responde químicamente como si algo real estuviera sucediendo. Es decir, puedes experimentar una sensación emocional muy fuerte basada únicamente en una historia que tu mente está creando. Por eso muchas personas se sienten profundamente conectadas con alguien después de muy poco tiempo. No están reaccionando solo a lo que la otra persona es, están reaccionando a lo que su mente ha proyectado sobre ella. En ese punto aparece otro fenómeno psicológico muy interesante. Cuando conocemos a alguien nuevo tenemos muy poca información real, apenas unos gestos, algunas frases, quizá una impresión general, pero el cerebro humano detesta los espacios vacíos, no le gusta la ambigüedad. Entonces hace algo muy particular, rellena los huecos. Si la persona es reservada, el cerebro puede interpretarlo como profundidad emocional. Si parece distante, puede interpretarse como misterio. Si habla poco, puede interpretarse como inteligencia o introspección. En realidad no estamos viendo al otro, estamos completando una imagen incompleta con nuestras propias expectativas. Es como ver el tráiler de una película y asumir que ya conocemos toda la historia. El problema aparece más adelante, cuando la realidad empieza a mostrarse tal como es, con matices, con defectos, con comportamientos que no encajan con la versión idealizada que habíamos construido. Y entonces muchas personas sienten que algo cambió. Pero lo cierto es que casi nunca cambió la otra persona. Lo que cambió fue la fantasía. Cuando la proyección desaparece, aparece la realidad. Y esa transición suele sentirse como una decepción, cuando en realidad solo es un ajuste entre la imaginación y los hechos. Sin embargo, hay algo todavía más profundo detrás de esta rapidez emocional. A veces la velocidad con la que alguien se ilusiona no tiene tanto que ver con la persona que acaba de conocer. Tiene más que ver con el estado interno desde el que está viviendo su propia vida. Cuando una persona se siente vacía, aburrida o desconectada de su propósito, cualquier nueva conexión puede sentirse como una chispa enorme. No porque la relación sea extraordinaria, sino porque rompe momentáneamente la sensación de vacío. El cerebro interpreta esa novedad como una salida.
De repente aparece alguien que trae conversaciones nuevas, mensajes inesperados, atención, curiosidad. Todo eso genera estimulación mental, y esa estimulación puede confundirse fácilmente con una conexión profunda. Pero en muchos casos no es conexión, es contraste. La mente compara la rutina emocional en la que estaba viviendo con la intensidad momentánea que produce alguien nuevo, y ese contraste amplifica la sensación de importancia. Por eso, cuanto mayor es el vacío interno de una persona, más rápido puede crecer la ilusión, no porque el vínculo sea fuerte, sino porque la mente necesita creer que lo es. La ilusión funciona como una especie de anestesia emocional. Mientras imaginas lo que podría ser esa relación, no tienes que pensar en aquello que te incomoda dentro de tu propia vida. Es más fácil pensar en un futuro romántico que enfrentarse a la sensación de soledad, frustración o insatisfacción personal. Y así, casi sin darse cuenta, muchas personas terminan utilizando la fantasía romántica como una forma de escapar de sí mismas. Pero aún hay otra pieza importante en este rompecabezas psicológico. Una pieza que explica por qué algunas personas viven este patrón una y otra vez. Tiene que ver con la forma en que aprendimos a relacionarnos con el amor desde muy temprano en la vida. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y ampliada por Mary Ainsworth, explica que nuestras primeras experiencias emocionales con figuras de cuidado moldean la forma en que interpretamos el afecto en la adultez, cuando el amor en la infancia fue inconsistente, a veces presente, a veces distante. El sistema emocional aprende a vivir en alerta. Ese patrón suele manifestarse más tarde como lo que la psicología llama apego ansioso. Las personas con este tipo de apego tienden a experimentar las relaciones con una intensidad muy alta desde el principio. Cualquier señal de interés se interpreta como extremadamente significativa. Un mensaje puede sentirse como una confirmación de conexión profunda. Un silencio puede sentirse como una amenaza de abandono. La mente se vuelve hipersensible a las señales de cercanía o distancia, y cuando alguien muestra un mínimo de atención, el sistema emocional se activa con mucha fuerza, no porque la relación ya sea profunda, sino porque el cerebro está intentando asegurarla lo antes posible. Aquí aparece una confusión muy común. Muchas personas creen que esa intensidad es una señal de amor verdadero, pero desde la psicología sabemos algo importante. La intensidad no es lo mismo que la intimidad. La intensidad suele estar relacionada con la incertidumbre y la activación emocional. La intimidad, en cambio, necesita tiempo, necesita repetición, coherencia, conocimiento real del otro. La intensidad es rápida, la intimidad es lenta. Cuando alguien se ilusiona demasiado rápido, muchas veces no está experimentando amor, está experimentando una mezcla de dopamina, fantasía y necesidad emocional intentando llenar espacios que aún no han sido comprendidos. Y aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria. Si esa ilusión crece tan rápido, ¿realmente habla de la otra persona? ¿O habla de algo dentro de ti que está buscando desesperadamente una historia en la que creer? La respuesta a esa pregunta cambia completamente la forma en que entendemos nuestras propias relaciones. Porque cuando empiezas a observar este proceso con claridad, algo muy interesante ocurre. Empiezas a darte cuenta de que tu mente no solo reacciona al amor, también lo inventa. Y entender eso es el primer paso para dejar de caer en la misma trampa emocional una y otra vez. Cuando empiezas a observar este proceso con más calma, aparece otro mecanismo psicológico que casi siempre pasa desapercibido: la intolerancia a la incertidumbre. Al cerebro humano no le gusta no saber qué va a pasar. La incertidumbre activa zonas del sistema nervioso asociadas al estrés y la vigilancia. Es una sensación incómoda, casi física, una tensión que empuja a la mente a buscar respuestas rápidas. Las primeras fases de conocer a alguien están llenas de incertidumbre. No sabes si esa persona está interesada. No sabes qué siente realmente. No sabes si volverán a verse o si todo quedará en un encuentro pasajero. Para algunas personas esa ambigüedad es tolerable. Para otras resulta casi insoportable. Entonces el cerebro intenta resolver el problema de la forma más rápida posible, creando una conclusión antes de tener la información necesaria. Si tu mente decide muy pronto que esa persona es especial, que hay algo único entre ustedes que podría ser la indicada, la incertidumbre desaparece momentáneamente. El cerebro siente que ya tiene una narrativa, un guión. De repente todo parece tener sentido, pero lo que en realidad ocurrió es que la mente construyó el final de la historia cuando apenas se habían escrito las primeras líneas. Esa ilusión de certeza genera tranquilidad temporal.
Sin embargo, también crea una presión invisible sobre la relación, porque cuando una historia se construye demasiado rápido, cualquier señal que no encaje con esa historia se siente como una amenaza. Un mensaje que tarda en llegar se vuelve inquietante, un cambio de tono se vuelve sospechoso, un pequeño gesto de distancia se interpreta como un posible rechazo. La mente empieza a vigilar cada detalle. Lo que comenzó como entusiasmo se convierte poco a poco en ansiedad, y ahí aparece el ciclo que muchas personas repiten sin darse cuenta. Primero llega la ilusión intensa, luego aparece el miedo a perder aquello que todavía ni siquiera se ha construido. Ese miedo lleva a dar demasiado, demasiado pronto, más atención, más disponibilidad, más energía emocional, y esa intensidad que para quien la siente parece una demostración de cariño, a veces genera el efecto contrario. La otra persona percibe una presión que no sabe explicar, siente que algo avanza demasiado rápido, que hay expectativas que aún no entiende, y muchas veces responde tomando distancia para recuperar espacio. Entonces ocurre lo que la persona ansiosa temía desde el principio. La distancia aparece, y ese momento confirma la creencia interna de abandono, no porque la relación estuviera destinada a fallar, sino porque la velocidad emocional creó un desequilibrio que la relación todavía no podía sostener. Este patrón tiene algo curioso, no nace del exceso de amor, nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a que el otro pierda interés, miedo a que la oportunidad desaparezca si no se asegura rápido. Pero el amor real funciona de una manera completamente distinta. El amor no necesita acelerarse para existir. De hecho, las conexiones más sólidas suelen comenzar con una sensación muy diferente, no con vértigo sino con calma, no con obsesión sino con curiosidad. Cuando la conexión es sana, el interés crece gradualmente. Se construye con información real, no con proyecciones. Empiezas a conocer cómo piensa esa persona cuando está cansada, cómo reacciona cuando algo no sale bien, cómo trata a los demás cuando no está intentando impresionar a nadie. Ese conocimiento no llega en una semana, llega con el tiempo. Por eso muchas relaciones que empiezan con fuegos artificiales también se apagan rápido, porque estaban alimentadas por expectativas, no por conocimiento. Las relaciones que duran suelen crecer de forma menos espectacular, pero mucho más estable. No dependen de la fantasía, dependen de la realidad. Entonces aparece la pregunta importante: ¿cómo romper este ciclo si reconoces que tu mente tiende a ilusionarse demasiado rápido? El primer paso es cambiar la forma en que interpretas la intensidad emocional. Durante mucho tiempo se nos enseñó que sentir mucho es una señal de que algo es especial. Pero desde la psicología sabemos que la intensidad emocional también puede ser una señal de activación del sistema de alerta. No siempre indica conexión, a veces indica ansiedad. Por eso, en lugar de preguntar ¿qué tan fuerte siento esto?, es más útil preguntarse algo distinto. ¿Qué tan tranquilo me siento siendo yo mismo con esta persona? La tranquilidad emocional suele ser un indicador mucho más fiable que la euforia. Cuando una relación es sana, tu sistema nervioso no vive en alerta constante. No necesitas revisar el teléfono cada minuto. No necesitas interpretar cada silencio como un mensaje oculto. Hay interés, pero también hay espacio. Hay atracción, pero también hay estabilidad. Otro paso importante es aprender a observar tus propios pensamientos. Cuando empieces a imaginar escenarios futuros con alguien que apenas conoces, detente un momento. No se trata de prohibir la ilusión, porque la ilusión es parte natural de la atracción humana. Se trata de reconocer cuando tu mente está escribiendo una historia completa con muy pocos datos. La imaginación puede ser hermosa, pero no es evidencia. Los hechos son más simples. ¿Cuánto interés demuestra la persona? ¿Qué tan coherentes son sus acciones con sus palabras? ¿Cómo se comporta con el tiempo? Las relaciones reales se revelan en los comportamientos repetidos, no en las fantasías momentáneas. Por eso algunos terapeutas recomiendan una regla sencilla que puede cambiar completamente la forma en que se desarrollan las relaciones. La regla de los 3 meses. Durante aproximadamente 90 días, la idea no es decidir si alguien es el amor de tu vida. La idea es observar. Observar cómo se comporta esa persona cuando pasa la novedad. Observar cómo manejan los desacuerdos. Observar si el interés sigue siendo consistente. En esos primeros meses es importante mantener tu propia vida funcionando, tus proyectos, tus amigos, tus rutinas. No reducir tu mundo a una sola persona que aún estás conociendo, porque cuando tu vida sigue siendo amplia y estable, el interés por alguien nuevo se convierte en un complemento, no en un salvavidas emocional. Y esa diferencia cambia todo.
La atracción deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una exploración, una curiosidad tranquila. Con el tiempo algo muy interesante empieza a suceder. Las personas que antes te habrían generado una ilusión instantánea pierden parte de ese poder. Ya no necesitas creer inmediatamente en una historia para sentir entusiasmo. Puedes disfrutar del proceso de conocer a alguien sin adelantar el final. Y entonces descubres algo que muchos pasan por alto. La verdadera conexión no necesita prisa. Se reconoce en la consistencia, en la calma compartida, en la sensación de que no tienes que forzar nada para que la relación avance. No aparece como un incendio emocional que consume todo en pocos días. Aparece más bien como una llama estable que sigue encendida incluso cuando la novedad desaparece. Al final, la pregunta más importante no es si alguien te hace sentir una emoción intensa al principio. La pregunta es otra. ¿Quién eres tú cuando estás con esa persona? Porque la relación correcta no solo despierta emociones, también te permite habitar tu propia vida con más claridad, más calma y más presencia. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de perseguir la intensidad y empiezas a reconocer el valor mucho más raro de encontrar una conexión que no necesita correr porque sabe que puede quedarse.